Artículo de estudio número 34. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 16 al 22 de octubre. Las profecías bíblicas. Mucho que aprender. Párrafo 1. Pregunta. ¿Qué nos ayudará a disfrutar del estudio de las profecías bíblicas? ¿Siente usted lo mismo? ¿O piensa que las profecías son un tema muy complicado o incluso aburrido? En ese caso, puede que cambie de opinión si entiende mejor por qué Jehová quiso que en su palabra se escribieran profecías. Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué veremos en este artículo? En este artículo, veremos por qué debemos conocer bien las profecías de la Biblia y también qué hace falta para estudiarlas. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para entender las profecías bíblicas? Jehová sabe en qué punto de la historia nos encontramos y también lo que nos queda por delante. Así que, para entender las profecías de la Biblia, tenemos que pedirle humildemente que nos ayude. Párrafo 4. Pregunta. ¿Por qué quiso Jehová que en su palabra se escribieran profecías? Como cualquier buen padre, Jehová quiere que a sus hijos les vaya bien en el futuro. Quiso que en su palabra se escribieran profecías para que podamos conocer con antelación los sucesos importantes que van a ocurrir. Podríamos decir que las profecías son regalos que nuestro Padre Celestial nos da con mucho amor. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué pueden aprender los jóvenes del ejemplo de Max? Veamos el caso de un hermano llamado Max. Él cuenta. Cuando era adolescente, empecé a dudar de si la religión que me estaban enseñando mis papás era la verdadera y de si la Biblia realmente venía de Dios. Él explica. Me puse a estudiar las profecías de la Biblia y comentaba con otros jóvenes de la congregación lo que aprendía. Después de eso, me convencí de que la Biblia está inspirada por Dios. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué debemos hacer si tenemos dudas y por qué? No se sienta culpable, pero no se quede de brazos cruzados. Las dudas son como el óxido. Si algo valioso tiene óxido y no hacemos nada para eliminarlo, acabará echándose a perder. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué ayudó a Daniel a estudiar las profecías? Él las estudiaba con el motivo correcto. Quería saber la verdad. También lo ayudó ser humilde. Reconocía que Jehová les da entendimiento a los que lo conocen y obedecen sus normas justas y puras. Además, estudiaba con detenimiento las Escrituras. Investigaba a fondo los escritos sagrados que existían en su tiempo. Párrafo 8. Pregunta. ¿Por qué estudian las profecías bíblicas algunas personas, pero qué debemos hacer nosotros? Algunas personas estudian la Biblia con otras intenciones. Pretenden hallar pruebas de que no viene de Dios. Tratan de buscar una excusa para decidir por ellas mismas lo que está bien y lo que está mal, y así hacer con su vida lo que quieren. Al estudiar las profecías, debemos tener el motivo correcto. Párrafo 9. Pregunta. ¿Qué cualidad necesitamos para entender las profecías bíblicas y por qué? Jehová promete ayudar a los humildes. Santiago 4:6. Por eso, si queremos entender las profecías bíblicas, tenemos que orarle para que nos ayude. Como Jehová es un Dios ordenado, es lógico que use solo un medio para ayudarnos a entender las verdades bíblicas. Párrafo 10. Pregunta. ¿Qué le enseña el ejemplo de Esther? Eso es lo que hizo una hermana llamada Esther. Cuenta. Cuando tenía 15 años, quería comprobar por mí misma si esas profecías realmente se habían escrito antes de que Jesús viniera a la tierra. Se puso a leer sobre los rollos del Mar Muerto y lo que descubrió le quitó las dudas. Ella dice cómo se sintió después de estudiar a fondo varias profecías. Me quedó clarísimo que la Biblia dice la verdad, y lo comprobé por mí misma. Párrafo 11. Pregunta. ¿Cómo nos beneficia asegurarnos de que la Biblia dice la verdad? Cuando comprobamos cómo se han cumplido algunas profecías de la palabra de Dios,
Nuestra confianza en Jehová y en las instrucciones que nos da se vuelve indestructible. Además, las profecías bíblicas nos ayudan a no perder la esperanza y a mantener una actitud positiva, pase lo que pase. Párrafo 12. Pregunta: ¿qué representan los pies de hierro mezclado con barro húmedo? Al comparar esta profecía con otras de Daniel y de Apocalipsis, llegamos a la conclusión de que los pies representan a la alianza formada por el que es la potencia mundial dominante en nuestros días. El reino será en parte fuerte y en parte frágil. Párrafo 13. Pregunta: ¿qué verdades importantes nos ayuda a entender esta profecía? Primero, la potencia mundial formada por el ha demostrado que es fuerte. Segundo, esta será la última potencia mundial que exista antes de que el reino de Dios acabe con todos los gobiernos humanos. Párrafo 14. Pregunta: ¿por qué nos ayuda a tomar buenas decisiones entender la profecía sobre los pies de hierro y barro? No buscará seguridad económica en un mundo que tiene los días contados. Además, entender esta profecía lo ayudará a darle a la obra de predicar y hacer discípulos la importancia que merece. Párrafo 15. Pregunta: ¿quiénes son hoy en día el rey del norte y el rey del sur? Sabemos que hoy en día el rey del norte es Rusia y sus aliados, y que el rey del sur es la potencia mundial formada por el... Párrafo 16. Pregunta: ¿qué dificultades enfrentan los siervos de Dios en los territorios que domina el rey del norte? A algunos testigos los han golpeado y encarcelado debido a sus creencias. Pero nuestros hermanos no se han dejado intimidar por las acciones del rey del norte. Párrafo 17. Pregunta: ¿qué dificultades han enfrentado los siervos de Dios en los territorios que domina el rey del sur? Durante la primera mitad del siglo XX se encarceló a muchos hermanos y se expulsó de las escuelas a algunos niños testigos por ser neutrales. Pero en los últimos años, la lealtad de los siervos de Jehová al reino de Dios se ha puesto a prueba de otras maneras menos directas. Párrafo 18. Pregunta: ¿qué sentimos al ver la lucha entre estos dos reyes rivales? Cuando vemos la rivalidad que hay entre el rey del norte y el rey del sur, nuestra fe se hace más fuerte, pues eso confirma que el fin de este sistema está cerca. Párrafo 19. Pregunta: ¿qué debemos reconocer acerca de las profecías bíblicas? Estamos plenamente convencidos de que Jehová nos irá revelando en el momento preciso lo que necesitemos saber, tal como hizo en el pasado. Párrafo 20. Pregunta: ¿qué emocionantes profecías se cumplirán pronto? ¿Y qué debemos seguir haciendo? Las naciones proclamarán paz y seguridad. Y luego comenzará la batalla final de Armagedón. Mientras tanto, sigamos demostrando nuestra gratitud a nuestro buen Padre Celestial, estando pendientes de las profecías bíblicas y ayudando a otras personas a hacer lo mismo. ¿Lo recuerda? ¿Por qué debemos estudiar las profecías bíblicas? Jehová sabe en qué punto de la historia nos encontramos y también lo que nos queda por delante. Quiso que en su palabra se escribieran profecías para que podamos conocer con antelación los sucesos importantes que van a ocurrir. Podríamos decir que las profecías son regalos que nuestro Padre Celestial nos da con mucho amor. ¿Qué hace falta para estudiar las profecías bíblicas? Para estudiar las profecías es bueno que nos fijemos en el ejemplo de Daniel. Él las estudiaba con el motivo correcto. Quería saber la verdad. También lo ayudó ser humilde. Reconocía que Jehová les da entendimiento a los que lo conocen y obedecen sus normas justas y puras. Además, estudiaba con detenimiento las Escrituras. Investigaba a fondo los escritos sagrados que existían en su tiempo. ¿Cómo se están cumpliendo las profecías sobre los dos reyes rivales? El rey del norte está persiguiendo a los siervos de Dios que viven en los territorios que domina. A algunos testigos los han golpeado y encarcelado debido a sus creencias. Pero nuestros hermanos no se han dejado intimidar por las acciones del rey del norte. En el pasado, el rey del sur también lanzó ataques directos contra el pueblo de Jehová.
Durante la primera mitad del siglo XX se encarceló a muchos hermanos y se expulsó de las escuelas a algunos niños testigos por ser neutrales. Pero en los últimos años, la lealtad de los siervos de Jehová al reino de Dios se ha puesto a prueba de otras maneras menos directas. Mientras tanto, sigamos demostrando nuestra gratitud a nuestro buen Padre Celestial, estando pendientes de las profecías bíblicas y ayudando a otras personas a hacer lo mismo. Fin del artículo.